Estamos en una nueva entrevista acá en el diario El Mostrador. Hoy nos acompaña el filósofo y profesor de la Universidad Diego Portales, Hugo Herrera. Hugo, ¿cómo te va? Hola, bien, muchas gracias por la invitación. Hoy día nos concita un episodio especial, por decirlo de alguna manera. Tiene que ver con el libro que presentas, que no es corto el título: Razón Bruta Revolucionaria, la propuesta política de Fernando Atria, un caso de precariedad hermenéutica. A ver, en este nuevo libro se apunta principalmente a hacer contrapuntos con las tesis que ha planteado el abogado y constitucionalista Fernando Atria desde hace un buen tiempo a la fecha. Recordemos, él era uno de los libros consultivos de la expresidenta Michelle Bachelet durante su segundo mandato. Ha sido un personero bastante influyente en el Frente Amplio, en algunos sectores específicamente, y a diferencia de otros profesores constitucionalistas, tiene un nivel mediático que no todos tenían antes. Es decir, sus ideas pueden llevarse al debate público, harta televisión, harta radio, harto periódico. La pregunta principal es: ¿por qué Fernando Atria es la persona a la que le dedicas un libro para hacer el contrapunto? Sí, tú tienes razón en que él es una persona que tiene gran presencia mediática, más allá de que sus esfuerzos políticos no han tenido siempre buenos frutos, digamos, pero Yes. lo tiene una indudable influencia ideológica, y hay que reconocerle el mérito de que le volvió a dar respetabilidad, por decirlo así, a la tesis revolucionaria dentro de la izquierda, por haberla planteado dentro de un contexto académico y por haberla formulado de modo sistemáticamente claro. Yo creo que esos son méritos que hay que reconocerle, y en ese sentido merece un análisis más detallado, porque ese análisis más detallado permite precisamente comprender en qué está la izquierda más radical, o la que suscribe la tesis revolucionaria. Este es un debate, por lo demás, que tiene también cierta historia. Fernando Atria escribió hace poco tiempo atrás un libro con cuyo título yo juego, que se llama Razón Bruta, y en donde él toma posición respecto de diversas críticas que le han hecho autores como Daniel Mansuy, o yo, o Pablo Ortúzar, digamos. Vamos de lo general a lo más específico. Eh, Tú hablas de un discurso moralizante, y cuando uno habla de un discurso moralizante, eh, esto conlleva indefectiblemente a poner uno en la vereda de los buenos, uno en la vereda de los malos, independiente de dónde se venga. ¿A qué atribuyes tú la moralización del discurso de Atria y cómo se entiende eso? Mira, creo que la moralización que él niega, digamos, yo creo que se manifiesta de la siguiente manera. Él plantea que existen dos, por decirlo así, regímenes: un sistema de mercado y un régimen de derechos sociales. En el mercado, los individuos actúan, y así lo plantea Atria, con una intención que se desentiende del otro, de los demás. ¿Ah? O sea, podríamos decir de modo egoísta. Fernando Atria llama al mercado mundo de Caín, dice. Incluso lo pone en términos teológicos. Y toda su propuesta política, digamos, todos los aspectos fundamentales de esa propuesta se dirigen a cambiar las intenciones de los individuos. O sea, aquí no estamos frente a una política que se limite, por decirlo así, a garantizar el orden público, a garantizar ciertas condiciones razonables de existencia. No, no, no. Se trata de alterar las intenciones, las conciencias de los individuos, y de tal suerte que en algún momento, por un cambio en la mente de los individuos, en su interioridad, se vuelvan generosos. Y por tanto se vuelva el mercado como institución y el Estado superfluos, y se alcance un estadio eventualmente comunista. O sea, no estamos hablando de conductas eminentemente, sino fundamentalmente de intenciones o motivos de alterar las conciencias de los individuos. Claro, él habla un poco de cómo el mercado define el comportamiento de la sociedad y del alcance que este o no debiese tener, que es una discusión que se viene planteando hace muchos años, pero acá quizás se define un poco más, un poco menos abstracta. Eh, ¿Cómo enfrentas tú el precepto de cómo Atria lo plantea, siendo que, por lo menos en la discusión pública, uno habla de mercado hasta dónde sí, hasta dónde no, cuando se está debatiendo qué tipo de Estado queremos, qué tipo de Estado no queremos? ¿Tú lo Sí. consideras que la propuesta de Atria es extrema en esta discusión? Mira, sí, en el preciso sentido de que él propone, en que él condena moralmente al mercado,
como te digo, lo llama mundo de Caín, y propone desplazarlo de áreas enteras, completamente de áreas enteras de la vida social. ¿Ah? En el ideal uno podría decir de todas, porque si es, es la fuente de la corrupción, es la fuente de la alienación, bueno, ¿por qué tolerarlo, digamos? Salvo que sea estrictamente necesario. Yo creo que es sensato imponerle límites al mercado. Creo también que es sensato que el Estado asuma tareas importantes como la integración social, ciertas áreas estratégicas, incluso de la economía, todo eso lo concibo como necesario. Pero creo que no es adecuado plantear una discriminación moral del mercado porque el mercado cumple una función política, más allá de su función económica. El mercado, bien controlado, puede ser un factor de la división del poder social. Si tú no tienes un mercado fuerte, al lado de un Estado fuerte, entonces lo único que va a haber es Estado fuerte, y quien controla el poder político y el económico coinciden entonces. Si quien emplea y quien gobierna coinciden, entonces la libertad se ve amenazada, mientras que si hay un Estado fuerte y un mercado fuerte, entonces tú tienes una posibilidad o sea, tú ya tienes una primera división del poder social. Y eso yo creo que es fundamental para la libertad. Ahora, claro, esta misma discusión, la reitero, no es nueva y desde sectores, desde la izquierda, siempre se ha planteado cuál es el porcentaje de influencia que debiese tener el Estado por sobre el mercado, y ahí hay un debate, el 70-30, 60-40, 50-50. Esta posición de Atria, digámoslo, no es única ni tampoco está encasillada en un espacio tan pequeño, pensando en quienes van a ser parte de la convención constituyente en el próximo debate para escribir la nueva constitución. Sí, yo creo, a ver, mira, yo creo que puesto en términos de política comparada, nosotros debiéramos acercarnos como país, y en esto creo que podría coincidir una centroderecha más política y una centroizquierda, socialdemócrata, qué sé yo, deberíamos confluir hacia algo más parecido a lo que son los sistemas europeos antes que el sistema, por ejemplo, norteamericano o el actual chileno. Pero eso implica reconocer la importancia, como te digo, política del mercado. O sea, me parece que la posición de Atria es extrema y es criticable en el preciso sentido que le hace una condena moral al mercado y no pone límites al desplazamiento que hay que hacer del mercado. No es una política moderada en el sentido de que diga tiene que haber un equilibrio de poderes. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo en que tiene que haber un equilibrio de poderes y que el mercado, así como está en Chile, no es adecuado, digamos. Pero de ahí a condenarlo moralmente, cuando esto se trata de política y no de moral, es el análogo a lo que existe desde cierta derecha más recalcitrante, que condenan de antemano al Estado como ineficiente y buscan minimizarlo. Aquí tenemos algo parecido en sede moral, y eso yo creo que no contribuye a un debate entre posiciones más moderadas, digamos. Hugo, en tu libro también haces otro contrapunto específico al discurso, a la tesis del profesor Fernando Atria, y que tiene que ver con la deliberación que él plantea como una forma estructural de generar conciencia social, por decirlo de alguna manera. Tú acá en tu libro apuntas a que él lo que quiere es cambiar las conciencias, como poner una mano por sobre la forma de la gente de comportarse. Si nos puedes explicar ese punto. Sí, mira, él básicamente lo que plantea es lo siguiente: hay que desplazar al mercado mediante un régimen de derechos sociales y hay que confiar en una deliberación pública, en una deliberación ocular, visual, donde se intercambian las posiciones. Y por esa vía se alcanzaría la emancipación del ser humano porque nos iríamos acostumbrando a tener a la vista la posición de los demás y a argumentar con ellos, ¿no? Esta es una idea que no es de Atria, digamos, es de Claro. Kant, es de Aristóteles, digamos. Kant tiene un escrito famoso que se llama Respuesta a la pregunta, que es ilustración, donde plantea el potencial emancipatorio que tiene la deliberación pública, porque la deliberación pública, en la medida en que es pública, está sometida a la crítica, y la crítica permite que las opiniones más torpes o más recalcitrantes vayan siendo sobrepasadas. Pero me parece que Atria asume la deliberación pública y ve solamente su potencial emancipatorio o su potencial liberador, por decirlo así, pero no ve otro aspecto que es tan importante como ese. La deliberación pública ciertamente permite criticar, permite
emanciparnos respecto de los prejuicios más patentes, pero también hay que decirlo, es un ámbito de ocularidad, es un ámbito de escrutinio, es el ámbito de la pose, podríamos decir. El ámbito público es el ámbito donde posamos, donde aparentamos. ¿Ah? Entonces, poner todas las fichas, por decirlo así, en ese ámbito y descartar la importancia que tiene un ámbito de privacidad resguardado en el poder del mercado también, creo que es ponerle todo el acento al ámbito público, al ámbito de la pose. ¿Ah? Y tan importante como el ámbito de la pose, como el ámbito público, como la deliberación, es el ámbito de la intimidad, de la privacidad, donde podemos estar tranquilos con nosotros mismos y ser lo más auténticos posible porque no estamos bajo la mirada de los demás. Eso yo creo que es importante recalcarlo. Y lo otro es que él tiene una especie de ansiedad en su propuesta porque llega a llamar inaceptable, lo pone tal cual, inaceptable, la posición del escéptico, la posición de quien cree que en alguna cuestión no tenemos respuestas a la mano. Él dice, esa posición es inaceptable. Entonces yo ahí veo un potencial opresivo de su manera de entender la deliberación pública, porque esto lo ha planteado Habermas, lo ha planteado Manfred Frank, que son autores que han, antes que Atria, reparado en la deliberación pública. Eh, en la deliberación pública no siempre vamos a encontrar opiniones concordantes. Es posible mantener una posición escéptica y una política tolerante debe reconocer la posibilidad del escepticismo, la posibilidad de que en alguna cuestión no lleguemos a soluciones correctas. Entonces, ahí yo veo en la propuesta específica de Atria una posición un tanto dogmática. Esto llevado al plano terrenal, por decirlo de alguna manera, está en discusión también si la Convención Constituyente debiese tener espacios de deliberación privada para, un poco lo que tú señalas, la pose frente al público también, llevado al día de hoy a las amenazas de las redes sociales. Pero esto trasladado, cuando nosotros vemos la deliberación pública en el Congreso, se cuestiona mucho cuando se quiere hacer una comisión de carácter privado sin acceso a la gente o a la prensa. ¿Cuál es el límite ahí? Porque de las políticas públicas uno espera, por lo menos en el día de hoy, se escucha bastante de que esto ya no se puede seguir haciendo entre cuatro paredes. Entonces, ¿cuál es el límite ahí de la liberación pública y la privada? No, yo creo que el ideal en los asuntos políticos es que las deliberaciones sean lo más públicas posible. Yo hablo de un ámbito privado como el ámbito en el que tú sales de la política, por decirlo así, el ámbito del arte, de la imaginación, del mismo pensamiento, ¿ah? Del pensamiento político también. Pero efectivamente creo que la deliberación, la visibilización de la discusión pública ayuda a, a que haya posibilidad de crítica y escrutinio, y eso es fundamental. Ahora, dicho eso, creo que también es importante, llevado bien a lo concreto, digamos, que en la discusión constitucional se opere a la vista, que las discusiones, de las discusiones haya cuenta pública, quizás no estén filmadas en vivo, pero al menos haya actas de la discusión. Pero tan importante como eso son las contribuciones en los asuntos, por decirlo así, técnicos jurídicos o técnico políticos de expertos. ¿Ah? Yo creo que en los estudios de opinión incluso la propia ciudadanía ha reparado en la importancia de tener gente que sepa, por decirlo así, del entramado jurídico constitucional que hay que tener a la vista. En aspectos económicos también creo que es importante, en aspectos geográficos, tener en cuenta el saber experto. Y eso, claro, es más difícil hacerlo público y probablemente sean importantes también ciertas negociaciones. O sea, por ejemplo, cómo tú formas los dos tercios. ¿Mm? Eso yo creo que va a ser un asunto de negociaciones y no sé si todas ellas puedan estar expuestas de antemano a la luz, digamos, pero creo que es razonable pensar que aquí no queremos cocina, digamos, que no es lo deseable la cocina, sino que hay una deliberación lo más pública posible. En ese sentido yo soy kantiano, digamos, creo que la publicidad tiene un potencial emancipatorio, solo que no creo que sea solo eso lo importante, digamos. Volviendo a la persona de Fernando Atria, ¿dónde crees tú que germinan mayormente sus ideas y el por qué? ¿Tú crees que
estas mismas ideas que son, por lo menos no son tradicionales en el debate público nacional, por quizás lo compleja o lo profunda, por decirlo de alguna manera, se logran instalar en la posición que tienen y logra esta cierta capacidad de influencia que te lleva, como ejemplo, a ti a escribir un libro respecto de él. Claro. Mira, yo creo que él ha tenido influencias de distinto tipo. Tú mencionaste lo del gobierno de Michelle Bachelet. Yo creo que la reforma educacional se funda en propuestas de él, porque la idea matriz de la reforma educacional en la educación superior es desplazar al mercado completamente, es sacar al mercado de la educación superior. Claro. Eh, Eso tiene ciertos riesgos, porque ya lo estamos viendo, en la medida en que el Estado controla todo el financiamiento de la educación superior, todavía no ocurre eso. Claro. Porque no había recursos suficientes. Pero en la medida en que el Estado controla todos los recursos de la educación superior, hay un riesgo eventual de control ideológico sobre la educación superior, sobre qué se enseña, qué no se enseña, qué se investiga, qué no se investiga. También tiene influencia Atria en el Frente Amplio. Yo veo que ahí él ha tenido una influencia importante en personas como Giorgio Jackson, por ejemplo, especialmente, y algunos otros parlamentarios. Y creo que esa influencia ha sido fundamental en que haya ocurrido lo siguiente. En Chile, para bien o para mal, desde la renovación socialista que ocurre alrededor de los años 80 y hasta 2011, prevaleció una izquierda, la podríamos llamar socialdemócrata, parecida a las izquierdas socialdemócratas europeas. O sea, la tesis republicana, por decirlo así, de la izquierda socialdemócrata, o sea, aquella que plantea que tiene que haber Estado fuerte, pero también un mercado fuerte, era la predominante. Y desde 2011 en adelante, y en parte por la influencia de Fernando Atria, la tesis revolucionaria, o sea, aquella que plantea que hay que desplazar idealmente completamente al Estado de áreas enteras de la vida social para lograr en algún momento un estadio post-institucional o comunista, esa tesis ha logrado volverse mainstream, por decirlo así, nuevamente, y la tesis socialdemócrata está en crisis. Está en crisis porque la socialdemocracia en Chile no tiene diagnóstico de la situación, no tiene propuesta, y porque las juventudes de la socialdemocracia se fueron al Frente Amplio. Entonces, la pregunta que hay que hacerse hoy día es, dentro del Frente Amplio, y es la disputa que estamos viendo en estos días, ¿va a prevalecer el sector socialdemócrata o va a prevalecer el sector revolucionario? Eso yo creo que hace interesante especialmente el pensamiento de Atria, digamos. Respecto un poco las conclusiones de tu libro, tú no estás de acuerdo en el discurso moralizante de Atria porque no le daría el espacio al debate, a la política. Tampoco estás de acuerdo en la deliberación al extremo que tú dices que él la propone, que para algunos podría ser la respuesta a una sociedad tan individualista como la de nosotros que no sabe tampoco discutir. Un personaje como Atria para ti debiese o no tener un espacio en la Convención Constituyente. Mira, debiese tenerlo, tal como debiesen tenerlo cualquiera que quisiera, digamos. Ahora, yo he planteado, y fueron un poco polémicas esas declaraciones, que él introducía una perturbación en la discusión, igual que, o de manera parecida a como él introducía libertad y desarrollo, por ejemplo, cuando entendía el debate desde un punto de vista economicista. Eh, Creo que perturba el debate en el preciso sentido de que pone a la discusión pública bajo unos criterios, como he señalado, efectivamente moralizantes, donde hay por un lado los buenos y por otro los malos, donde por un lado hay posiciones aceptables y por otras posiciones como la del escéptico, a las que Atria declara inaceptable. ¿Qué queda para aquel que cree, por ejemplo, que un mercado fuerte es importante? Si está defendiendo a la vista de Atria una institución por principio inmoral. Yo creo que eso perturba la discusión. Ahora, todos tienen que estar, esa es la gracia, eso es la gracia de la democracia, que es un marco dentro del cual posiciones tan extremas pueden estar con posiciones moderadas. El punto es cómo queden calibradas dentro de la convención. Porque hay que decirlo, si en la convención las posiciones mayoritarias son por la banda izquierda,
posiciones revolucionarias como la de Atria, y por la banda derecha, posiciones economicistas como las de Libertad y Desarrollo, entonces yo digo, ¿qué destino va a tener la Convención Constitucional, digamos? Mientras que lo más deseable sería que prevalecieran posiciones centrípetas, no centrífugas. Ahí los 2/3 para ti juegan ¿qué papel? ¿El del forzar el acuerdo o el de no darle espacio a las mayorías simples, que son las que de repente alcanzan a atender un poco el calor de la calle, pero que institucionalmente son un muro para las mismas? Mira, yo creo que ahí se juega el destino de la República hasta cierto punto. Necesitamos los 2/3. Son las reglas que hay, digamos, las reglas que se acordaron el 15 de noviembre, y en ese sentido creo que hay que honrar ese acuerdo, y por lo mismo ese acuerdo además fue refrendado por el plebiscito, entonces hay que honrarlo, pero plantea un desafío que es cuesta arriba, porque tú tienes que parir, por decirlo así, contenidos constitucionales que cuenten con los 2/3 y contenidos constitucionales de entidad, digamos. O sea, no. Aquí hay que hacer una constitución, y eso implica que hay que definir tomar definiciones sobre qué derechos sociales van a quedar incluidos en la constitución, cuál va a ser el peso que va a tener en Chile el mercado y cuál va a ser el peso que va a tener el Estado, cuál va a ser el peso que va a tener el gobierno central y cuál es el peso del territorio. Y todas esas son cuestiones complejas. Entonces, ahí me preocupa más actualmente lo que está ocurriendo en la izquierda que lo que ocurre en la derecha, por lo siguiente, porque si bien es cierto que hay una posición más recalcitrante en la derecha, la Libertad y Desarrollo, por decir algo, yo creo que se ha logrado formar una posición que lleva la iniciativa al alero de Desbordes, que fue el que desencadenó también el acuerdo constituyente, sobre todo en Renovación Nacional, que es más moderada y que lleva la iniciativa en la discusión ideológica. Mientras que en la izquierda, creo que los socialdemócratas están a la retaguardia y la vanguardia la llevan sectores más extremos. Los Jadwe, las Camilas Vallejo, los Atria, tienen posiciones de vanguardia, mientras que la exconcertación, por decirlo así, no está con capacidad de intervenir con prestancia en la discusión. Y si tenemos que llegar a los 2/3 de sectores dispuestos a acordar una nueva constitución, entonces creo que esos polos dificultan ese acuerdo. Hugo, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Hernán.